Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 1-0 frente al Granada con golazo de Marco Asensio. Vamos a analizar, chicos, lo que ha sido el partido. Una victoria, en primer lugar, súper importante por lo evidente. Metemos distancia al Sevilla, que ha pinchado frente a los Osasuna, pero al margen de lo estrictamente relacionado con la clasificación, hoy ha sido un encuentro muy importante en lo moral, porque veníamos de la eliminación de Copa, con una sensación en el ambiente muy agria, con la sensación de que el equipo no está pasando por un buen momento. De hecho, yo sigo pensando que el equipo no está pasando por un gran momento, teniendo en cuenta la situación de temporada que ha habido anteriormente y el nivel de juego prestado por los de Carlo Ancelotti, y sacar este tipo de partidos es sumamente relevante, porque son partidos donde te cuesta abrir la lata, te cuesta marcar gol, y realmente se te pueden enquistar, tal cual. Creo que hemos sido muy superiores al Granada, hemos tenido más ocasiones, hemos tenido mayor querencia de hacer gol, hemos generado más situaciones, hemos estado mucho más, obviamente, en su área, ellos han hecho su partido, pero más o menos sobreviviendo a las circunstancias. Y de hecho, una segunda parte bastante mejor que la primera, pero ya en la primera hemos generado varias situaciones, pues en la segunda, con los cambios y todos los nuevos mecanismos de juego, el equipo ha sido muy superior al conjunto nazarí. Me han gustado varias cosas, la verdad. El 11 así, de entrada, no me gustó. Y creo que a muchos madridistas no nos gustó. La idea de otra vez de poner de delantero a Isco, pues no. Yo creo que tienes otras opciones más naturales que la de Isco de delantero. Y además, en el 11 con Marcelo son dos hombres que precisamente velocidad, lo que se dice velocidad, no tienen. Y el nivel de presión, el nivel de físico que te ofrecen sin balón es muy escaso. Entonces, la elección del 11 para mí de Ancelotti no ha sido la correcta. Y de hecho, en el momento que ha agitado la coctelera, sobre todo con el doble cambio de Hazard y Jovic, el equipo se ha reactivado. A poquito que se genera otro enlace de juego, nuevas paredes, más movimientos, más movimiento de un 9 como Jovic, de un jugador como Hazard, que evidentemente tiene más velocidad que Isco en la conducción, puede romper más entre líneas y tiene más movimiento, ¿no? Entonces, creo que el equipo pedía más ese tipo de servicio con Jovic y Hazard que lo que te pueda ofrecer Isco, que realmente mal, como tal, yo no he visto que haya jugado mal. Simplemente ha jugado fuera de zona, en un puesto que no es el suyo. Y entonces, lógicamente, pues aún así ha dejado buenos detalles, buenas combinaciones, pero claramente, hoy para que fuera más sencilla la victoria, Isco no tenía que estar en el campo. Tal cual, así yo lo he visto. Y la entrada de Valverde ha sido muy importante. Yo pensaba que a lo mejor no quitaba a Camavinga, yo no lo hubiera quitado, porque necesitábamos también presencia y poder robar balones. Nos estaba costando un horror en la primera parte robar en campo ajeno, en el campo del Granada, y realmente Camavinga te da todo ese potencial, ¿no? A la hora de poder robar balones, de hacer que el equipo sea más agresivo, pero bueno, decidió meter a Valverde por Camavinga, y hay que reconocer que a Ancelotti ese cambio le ha salido bien. Valverde ha aportado mucha llegada, ha aportado trabajo, combinación, y ese trabajo de segunda línea que ha hecho el Charrúa, pues realmente el equipo lo ha agradecido mucho. Y obviamente el hombre del partido, Marco Asensio, con el gol, pero aparte ha hecho más cosas. Es verdad que en lo que tiene que ver con los esfuerzos, a veces es un tío que pues no se presta a colaborar mucho sin balón, pero en el momento que el balón ha pasado por sus pies, sí que han pasado cosas, y de hecho las jugadas más peligrosas del partido, o muchas de ellas, han pasado por su pie izquierdo, y el golazo ha sido descomunal. Es un auténtico especialista en ese tipo de golpeos, su mejor cualidad es el golpeo de balón, y ha demostrado ahí que tiene un golpeo genial, y ha marcado un auténtico golazo. Así que era un día muy importante, sin Vinicius, sin Benzema. Quien podía dar ese paso al frente para marcar gol ha sido Marco Asensio, y me parece una buena noticia, porque son otros jugadores que aparecen para resolver partidos. Sin Vinicius y sin Benzema tiene que haber otros tíos que resuelvan la encrucijada, y Marco Asensio la ha resuelto. Lo contrario a Rodrigo Góez, que sí que ha mejorado en la segunda parte con respecto a la primera, pero un partido bastante gris de Rodrigo, al cual yo siempre le pido más carácter y personalidad, porque creo que tiene mucha calidad, pero le falta el creerse a sí mismo que es capaz de hacer más cosas. Y de momento, pues ha quedado, como hoy, un poco plano. Su participación para mí ha sido bastante plana. Entonces, bueno, creo que en líneas generales hay muy buenas noticias, dentro de que no ha sido un partidazo, pero hemos sido mucho mejor que el Granada. O sea, lo raro es que haya quedado 1-0, lo normal es que hubiéramos marcado mínimo un par de goles más. Hemos tenido ocasiones clarísimas, Asensio, Jovic, o sea, hemos tenido ocasiones muy claras para habernos llevado este partido de forma más holgada. Así que nada, 3 puntos muy importantes para recuperar moral, bajar la tensión un poquito, porque el equipo está pasando
no por una crisis brutal de juego, pero obviamente, y hay que decirlo, ha bajado el rendimiento con respecto a 2021, y ahora lo importante es que Ancelotti vaya metiendo en dinámica a otros jugadores y que puedan tirar del carro otros futbolistas que no sean siempre Vinicius y Benzema. Y ante la necesidad hecha virtud, hemos visto jugadores como Asensio que han dado ese paso al frente de un Asensio que en realidad te puede gustar más o menos, pero si no me equivoco lleva 8 goles en Liga y está aportando. Está aportando en los guarismos y está aportando en zonas donde se le pide que sea protagonista, como precisamente en la zona donde ha marcado gol. Y no hemos visto a Bale. ¿El partido podía pedir a Bale? Sí, pero yo creo que sobre todo era Hazard y Jovic, Valverde, también eran los cambios más evidentes que pedía un partido donde Ancelotti ha ido corrigiendo errores de inicio y donde finalmente nos hemos llevado la victoria, metemos ventaja al Sevilla y a ver cómo se van recuperando jugadores como Benzema y Mendy, que de cara al 15 de febrero frente al PSG los vamos a necesitar como el comer. O sea, son fundamentales los dos. Veremos si se recuperan, esperemos que sí. Así que nada, chicos, 3 puntos con Marco Asensio marcando ese auténtico golazo. Me gustaría leer vuestros comentarios, vuestra opinión del partido al respecto. Por cierto, no he hablado de Militao, lo de Militao de locos. Para mí, junto a Asensio, el mejor del equipo en el día de hoy, donde también volvió a Carvajal. Buena noticia, no estaban ni Lucas Vázquez ni Casemiro. Y buena noticia el partido de Carvajal, al menos que vuelva, porque es nuestro lateral derecho titular, aunque ya no está al nivel de hace años, pero es una muy buena noticia. Marcelo, que no he hablado de él, ha estado correcto, pero evidentemente ya Marcelo te da lo que te da para este tipo de partidos y poco más, esa es la realidad de Marcelo. Pero bueno, el equipo ha sacado con buena nota el partido y ahora a descansar y a recuperar piernas y físico, que el equipo necesita recuperar su mejor versión a nivel físico.